38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a Max Cortázar, secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional, que está aquí con nosotros. Pues estrenando, Max, una participación, eres muy generoso, que tendrás aquí pues cada 15 días, al menos todos los viernes, que decimos que es un muy buen día para hacer un repaso del contexto de lo que sucede a lo largo de la semana. Es ¿no? correcto. Antes que nada, pues un saludo a todo el auditorio, a ti, Juan, y muchísimas gracias por el espacio, ¿no? Y correcto, como tú bien dices, el viernes es un gran día porque es un buen día para hacer un resumen de las cuestiones más relevantes que pasaron en el país y en el ámbito informativo y de redes sociales, etcétera, ¿no? Y pues esta semana, tú me corregirás, pues tenemos evidentemente como primer punto el tema arancelario, ¿no? El tema de Trump, yo creo que ha sido el punto más relevante. Y creo que un poquito más abajo, por lo menos esta semana todavía tuvo un poco de repercusión el tema de Cuauhtémoc Blanco. Estuvo un poco en el tema de los medios la senadora Chávez. Y creo que en menor medida, creo que en materia de seguridad y todavía lo de las madres buscadoras, que creo que volvió a empezar a agarrar un poco de fuerza hoy a partir de lo que dijo la presidenta y seguramente será un tema muy importante la próxima semana, ¿no? Sin duda alguna. Qué bueno que se van a reunir las autoridades con colectivos de madres, buscadoras, de personas que están buscando pues a sus familiares, a sus seres queridos, Max. No, porque pues si había, me parece, no sé tú qué opines, cierta pérdida de la información debido al fenómeno del teléfono descompuesto entre autoridades, porque pues no los estaban recibiendo. Y entonces, pues los colectivos de buscadores, ellos lo que les interesa es encontrar a sus personas desaparecidas y van a atender cualquier ayuda, apoyo o escucha que se les presente. Y el que lo reciban las autoridades por parte del gobierno federal evita este teléfono descompuesto. El diálogo ya es directo, no hay interpretaciones. Ya que se den o no se den o cómo se dan, es algo que se discutirá, pero bajo hechos fehacientes. No sé tú qué opinas. Sí, es correcto. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas de las madres buscadoras. De principio, pues sí es muy difícil, ¿no? O sea, es una madre que perdió a un hijo, pues, que no tienen razón de lo sucedido, que ciertamente con las autoridades es muy complicado porque va y se levanta la denuncia, la investigación se atrasa, les piden ir a volver a reafirmar la denuncia y eso se vuelve un poco pues muy complicado para cualquier madre, ¿no? Sí es bueno que haya un diálogo, se deben entablar yo creo que más mesas para ver hacia dónde se debe de ir, porque son dos puntos importantes, ¿no? Uno es, evidentemente, las mamás buscando a sus hijos. Dos, es cómo evitar que esto pase, cómo pase, que no sigan pasando las cosas como lo que, pues queda un poco todavía nublado, que es el tema de lo del rancho allá en Jalisco. El rancho en Teuchitlán, Es correcto, el rancho Izaguirre. Exactamente, el rancho Izaguirre, donde al parecer pues la información pues sí quedó muy en el aire, las investigaciones bastante, dijéramos, bastante manoseadas, ¿no? Entonces, sí son dos puntos medulares, el hecho de las madres buscadoras y el hecho de qué vamos a hacer y qué debemos hacer como país, como gobierno, para que estos reclutamientos no existan, ¿no? Porque al final avanzó tanto este tema del crimen organizado en los últimos 6 años que los reclutamientos se hicieron por varios medios y había muchos jóvenes que llegaban ahí prácticamente pensando que había una esperanza de trabajo y después ya no podía salir. Así es, ¿no? les ofrecían un sueldo, ¿no? Exacto. Que es que agentes de seguridad Correcto. ganaban mucho más que parados afuera de una farmacia cuidando quién entra y quién sale, y más allá de las acciones que se emprenda a través de la estrategia de seguridad, que viste que desmantelaron algunos sitios de internet que reclutaban, que debe haber más y que tienen que seguirlos clausurando. Pues, ¿qué opinas tú de los proyectos que buscan atender las causas de la delincuencia, pero no por ello dejar a un lado la estrategia inmediata de seguridad, pues para detener a los mañosos, Max? Es correcto. Aquí pues siempre hay opiniones encontradas, pero lo que sí es claro es que la política de 6 años de abrazos no balazos pues no funcionó. O sea, fue muy complicado. El crimen organizado fue tomando cada vez más partes y municipios, etcétera. Se fue apoderando de más territorio del país. Y aquí no hay de otra. Aquí hay que enfrentar el crimen organizado. Ya sea por a lo mejor por una presión de los Estados Unidos o
por convicción misma del gobierno federal, pero de una u otra forma se tiene que enfrentar. Y enfrentar las causas, fíjate, curiosamente va mucho con el tema de lo que nos está pasando con Donald Trump. ¿No? Donald Trump un poco nos tiene el pie constantemente en el cuello, ¿no? Por el tema de seguridad, por el tema de si el tráfico de fentanilo, esto y lo otro, los cárteles, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo la generación de una oportunidad a los jóvenes. O sea, los programas sociales son muy buenos, te ayudan mucho, ¿no? Te ayudan porque pues, tienes tu lanita en el bolsillo. Pero también hace falta brindarle a los jóvenes oportunidades de futuro. Porque pues, tú recibes un programa social hasta determinada edad, siendo un joven, y después hay un lapso en tu vida donde no hay un programa social que te ayude económicamente, y para eso requieres tú, pues ya tu vida de futuro. ¿Cómo es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que busca atender esto que estás mencionando? Lo veo, en cierta forma, te ayuda en una parte económicamente, pero no genera tampoco los incentivos de que la gente pueda seguir estudiando, de que le generes una oportunidad laboral, ¿no? Porque esto es muy importante, porque y va de la mano con el tema arancelario. Fíjate, es muy curioso, porque el tema arancelario, evidentemente, en lo que pasó esta semana, yo soy de la opinión que no hay que echar las campanas al vuelo, como decía un poco el canciller, ¿no? Ajá. Son tiempos turbulentos y tiempos complicados. Y a los mexicanos luego nos da, así como cuando juega la selección mexicana, ¿no? De que gana un juego y gana dos y todos nos emocionamos y salimos a Reforma y festejamos en grande, y de repente pues resulta que no pasa nada y te eliminan y la caída es fea. Entonces yo creo que hay que ser... El Plan México, ¿no? Busca atender eso. Son 18 puntos que dieron a conocer el día de ayer. Es correcto que le dio a conocer a la presidenta. Si escuchas que conversaba con el secretario Verdeguer de Agricultura sobre uno que es fundamental, que es el alimentario, pero no es el único, ¿no? Y se complementan. Siento que van como engranados, Max. Mira, yo creo que sí, pero sí le falta. Le falta algo que yo sí vi una disposición a la presidenta al principio de su administración, que es el tema de aperturas, que fue algo que no se hizo en el sexenio pasado. O sea, tú requieres generar empleo, requieres traer inversiones. Se complica un poco con el tema de los aranceles y de los aranceles en los automóviles, en el acero y en algunos artículos que pudieran estar fuera del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, yo creo que a nosotros fue de los que nos fue menos mal, ¿no? Más que nos haya ido bien. Nos fue menos mal porque esto es a mediano y largo plazo. Esto no termina hoy. Entonces yo creo que México tiene que estar preparado por si hay otra ocurrencia por parte de los Estados Unidos. ¿No? Es correcto. Están esos 18 puntos. Pero yo sí creo que tiene que haber dos cosas que son fundamentales. Una apertura importante donde podríamos captar mucha inversión y que se cerró durante los 6 años anteriores, que es el sector energético. En el sector energético hay amplias oportunidades en el tema de gas natural, energías limpias, energía eólica, etcétera, hasta en el mismo petróleo, ¿no? Y eso se quedó cerrado. Si tú haces esa apertura, puedes tener una inversión, puedes tener un gran ingreso para el país. ¿Y cómo hacerle para, al mismo tiempo, garantizar la soberanía energética? Lo que pasa es que la país, que no comprometerla. No, en realidad no la comprometes. O sea, yo creo que si lo tienes muy claro, puedes tener alianzas específicas con empresas nacionales o internacionales. Porque no se cerró del todo, ¿no? La inversión. Pero el sexenio pasado no tuvimos nada. No, realmente no hubo nada de inversión en el sector energético. Nueva, incluso, dices. Ni nueva, y algunas cuestiones que estaban planificadas en secciones anteriores, por decir, en materia de gas. Te pongo un ejemplo. Hace como 2 o 3 años hubo unas temperaturas muy altas en Tamaulipas, muy frías, perdón, a lo mismo que en Texas. Dependes mucho del gas. Entonces, si Texas te absorbe el tema de gas por cuestiones de calefacción, etcétera, que ocupan, a ti te dejan sin gas. Y hay estados que estamos o sea, prácticamente somos un país con muchísimos recursos naturales. El tema es generar las condiciones correctas tanto para el empresario como para el gobierno, para que estas empresas se sientan seguras de venir a invertir, el gobierno se sienta seguro de que no hay una pérdida de soberanía, pero también al mismo tiempo pasa por esta reforma judicial. ¿No? Que no lo digo yo, pues vaya, de ver las campañas de algunos de los jueces, de repente pues es una locura esto, ¿no? Que si el señor de los chicharrones, que si esto y que si el otro. Entonces también como país requieres generarle una certeza jurídica de que si tú vas a llegar a invertir determinados millones de dólares en asociación con el gobierno para poder extraer gas, para poder extraer muchísimas cosas, necesitas generar esa certidumbre, y creo que va de la mano de lo que tiene que hacer México, porque ya no podemos vivir con amenazas cada mes o cada 6 meses. Por parte de Trump. Claro que no, y aparte México no se escapa en un país tan globalizado
que a lo mejor a nosotros no nos fue tan mal como a los canadienses. A algunos países se les complicó más, O a la los Unión Europea. argentinos o El O sea, Salvador, vaya, que son muy amigos de Trump. por supuesto, Y ya viste ¿no? cómo les fue. Y cómo les fue. Pero el hecho es de que esto impacta en el mundo. Y en una economía globalizada, pues al margen de que no nos va menos mal, si empieza a haber dificultades en los diferentes países, nos va a ir mal también a nosotros. Sí. Entonces sí tenemos que Ya concentrar. vimos las bolsas Claro, del mundo, ¿no? las bolsas, incluso hasta la de aquí un poco ahí medio la libró, pero las bolsas del mundo, las bolsas de Estados Unidos, o sea, parece que se diera Trump un balazo también en el pie. Bueno, eso se ¿No? lo da que le pregunte a Grok, ¿no? La inteligencia artificial de su cuate Elon Musk. A mí me gustaría platicar contigo, bueno, me va a gustar, justo sobre esto que señalas de los retos que enfrentamos con lo que va a pasar el próximo año con la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Max, pues, siempre te has caracterizado, entre otras cosas, por una capacidad de análisis muy profunda. Y siendo un personaje importante en la oposición, ¿qué reflexión hay sobre, sin politiquería, Max, que parte de los graves problemas, por ejemplo, de inseguridad del país, sí se heredan de administraciones pasadas? ¿Qué reflexión hay en la oposición? Pues como para intentar corregir el camino y trabajar de la mano, ¿no? Sin politiquerías y más política. La oposición, un contrapeso serio que observe, que diga, que señale, que acuse, pero que trabaje en conjunto con el gobierno para intentar mejorar pues las condiciones del país, reconociendo también, y es que si no lo hacen, pues es imposible avanzar, que hubo omisiones, que hubo, bueno, el secretario de Seguridad de Calderón, pues está preso en los Estados Unidos, sentenciado por narcotráfico, ¿no? Este tipo de asuntos, no como, los del pasado fueron peores y los del presente somos mejores y los del futuro, pues depende de ti por quién votes. No, una reflexión profunda. Max. Mira, yo creo que más allá de quién es peor o No, quién es es que no mejor, es eso. es lo que se deja o no, lo que se hace o se deja de hacer, ¿no? En la administración, que es una crítica pues muy común por parte de en su momento lo que era oposición, lo que ahora es gobierno, que era la política, por así, de 2006, del presidente Calderón, ¿no? Yo creo que tuvo sus errores como todo y tuvo sus aciertos como cualquier estrategia. Pero lo que sí queda claro en esa estrategia, por así, del 2006, es que se tenía que enfrentar al crimen organizado. No podías dejarlo pasar, ¿no? Que a lo mejor después hay algunas cosas, lo del mismo secretario, pues que él lleva su asunto allá. Imagínate, el en los Estados encargado de Unidos. enfrentar esa amenaza a nuestro país, pues ligado con uno de los grupos de la delincuencia más sangrientos, no de México, sino del mundo, Max. Pero mira, pero también No yo lo digo yo, lo dice el lo dice el gobierno, jurado en lo dice el gobierno de Estados Unidos, lo dice el jurado. Pero todos pudimos ver con mucha claridad ese juicio, ¿no? Y también hay juicios, no porque sea Estados Unidos, ni yo por defender si alguien es culpable o es inocente, eso estará en manos de las autoridades, pero también creo que es complicado cuando te acusa el 80% de los que tú metiste a la cárcel, y donde Estados Unidos jamás pudo demostrar una prueba de algo de dinero, de una cuenta bancaria, ni nada. Pero en fin, eso, Bueno, sí eso tiene llevará... cuentas congeladas, ¿no? Sí, tiene sus cuentas Por otros congeladas. procesos, pero sí son son millonarios. otros ¿De dónde sacó la procesos. lana? No, ahí sí desconozco. ¿Verdad que hay que seguirle desconozco y hay que seguir. Follow the money, o sea, dicen, hasta ¿no? donde Los yo me abogados. quedé en algún momento, pues es que él tenía su empresa de seguridad. Después del 2012 trabajó en eso, pues esa es su profesión y eso es lo que tenía que hacer. Pero yo creo que hay que enfrentarlo. Y mira, y yo creo que lo sabe la presidenta, porque la presidenta tiene gente muy cercana, ¿no? Tiene muy cercana a lo que se vio un poco en el 2006. Hoy el jefe de oficina, Lázaro Cárdenas, en aquel entonces gobernador de Michoacán, realmente se lo podrían consultar a él y preguntárselo. En la transición del 2006, porque luego se dice mucho que se inventó esta guerra contra el crimen organizado por un tema de legitimar una elección, que estaba legítima, y en las elecciones se pierde por 2 puntos, o se pierde por 30, o se pierde por 15. Pero yo creo que hasta el mismo Lázaro lo sabe, porque Lázaro llegó a pedir auxilio por lo que le estaba pasando en Michoacán. En ese momento él era gobernador. No, ya no gobernaba Michoacán, ya le estaba gobernando la familia. Y conforme fueron pasando los meses, fuiste recibiendo y más llamadas de gobernadores. Entonces tenías que enfrentar el crimen. Yo creo que desafortunadamente luego las estrategias de seguridad se van cortando conforme van pasando los sexenios, ¿no? Pero sí causó una guerra con muchísimos muertos y me parece que los resultados, pues evidentemente no fueron los que se esperaban, porque hoy lo seguimos padeciendo, Max. Mira, yo creo que no. Yo creo que curiosamente acusan una guerra y hubo más muertos en el sexenio de Andrés Manuel, sin haber, en esta lógica, haber puesto una guerra. Pero los ejemplos que sí te pongo es que Chihuahua, Tijuana, Baja California, Monterrey,
muchas ciudades se arreglaron del crimen organizado. Ciudad Juárez, Ciudad Juárez se volvió a empeorar a partir de unos años para acá. Pero realmente sí, Calderón sí arregló el tema de Juárez. Se logró contener la parte del crimen organizado. Tijuana, que era una ciudad muy problemática, dominada por muchos cárteles, que todos conocemos hasta por series, llegó a tener inversiones, llegó a crecer la ciudad, y hubo infraestructura, hubo muchísimas cosas, hubo vida nocturna, ya no pasaban las cosas que pasaban. Nuevo León, tú acuérdate, ¿no? Nuevo León en esa época había estaba personajes colgados en los puentes. Así es. ¿No? Y se compuso Nuevo León. El problema es que pasa el sexenio, rompes Creo que el presidente Peña siguió un tiempo con eso y después también se dejó un poco abierto. Y luego llega el presidente Andrés Manuel y creo que en una política pública que él consideraba que podía funcionar, que desafortunadamente pues no funcionó, sí te deja nuevamente en condiciones muy complicadas en materia de seguridad. Yo creo que en los últimos 2 o 3 meses el secretario Harfuch ha ido haciendo un trabajo nuevamente de confrontar el crimen, de detener a los delincuentes. Bueno, durante los 6 años pasados negaron que hubiera huachicol y decían no hay huachicol, ¿cómo creen? Y de repente el secretario Harfuch hace el decomiso más grande en la historia de huachicol en Tamaulipas, cuando se estuvo señalando una y otra vez que había muchos problemas. ¿Confías en la estrategia de seguridad que está emprendiendo el gobierno actual? Y déjame nada más para, terminar, nos quedan 2 minutitos y medio. Vamos a seguir conversando a lo largo de las semanas. Entonces, ¿la estrategia de seguridad de Calderón falló porque llegó Fox? No. Porque la estrategia, la seguridad ya venía mal encaminada. Ajá. O sea, venía descuidada, ¿no? Nosotros nos enteramos, y te lo digo yo porque soy testigo de esa reunión, que la situación estaba mucho más complicada cuando escuchamos al exgobernador Lázaro Cárdenas de Michoacán. Cuando él llegó a platicar realmente cómo estaba la circunstancia de su estado. Todo esto que me señalas, ¿no? Y Lázaro Cárdenas, Batel en Michoacán, pero después te habla Nuevo León, y después te habla Baja California, y después te habla otro que está en la misma circunstancia. Entonces, al crimen organizado hay que combatirlo. No tienes opción. Pero con estrategia. No, claro. Y eso era una estrategia. Te digo, las estrategias pueden tener sus errores y aciertos. Esa era la estrategia en ese momento correcta, con los errores y hasta de repente consecuencias que puedes tener. Pero lo que no puedes permitir por ningún motivo es no tener una estrategia, no enfrentar al crimen organizado y haber permitido que llegara hasta el punto que llegó hoy, que hoy estamos pagando muchas de las consecuencias de lo que está haciendo Estados Unidos, fue por haber dejado de esa manera crecer el crimen organizado durante 6 años. Y yo digo que más, Max, durante años de atrás. Pero a ver, la estrategia actual. Nos queda 1 minuto con 16 segundos. ¿Ves estrategia y ves acción? Empiezo a ver acción. No sé qué tanta estrategia, pero sí empieza a haber acción por parte del Coordinación entre secretario. los estados, municipios. Los estados requieren apoyo. Ajá. Requieren apoyo de la Marina, requieren apoyo de la Defensa, requieren apoyo del gobierno federal, porque los estados no pueden solos. Es muy complicado para los estados. Pero no, algunos no lo requieres pedían, inteligencia. Ya lo están pidiendo. No, pues es muy similar. O sea, de repente nadie lo pide y de repente cuando un gobernador ve que dice, caray, si están ayudando ahí, necesito que me vengan a ayudar. Y conforme vaya avanzando el secretario Harfuch, que aparte conoce perfectamente este tema porque fue parte de la administración también del 2006, a lo mejor en un rango menor de policía, pero fue parte de ese núcleo, conoce perfectamente la estrategia, conoce lo que se debe de hacer, lo tienen que dejar hacerlo, y yo creo que más allá de los 18 puntos, por decir, hablando de lo del Plan México, yo creo que hay que hacer aún más, y yo creo que la oposición va a estar para señalar lo que no sea conveniente, pero en su momento, si las cosas se hacen bien, ahí vamos a estar para decir que está bien y hay que jalar todos. Pues yo creo que todos vamos a estar porque muy el país contentos, es de ¿no? todos, Oye, ni chairos ni fifís, todos mexicanos. No, hombre, es que eso es lo primero, hombre. Oye, Pero Max, eso nos lo hizo cayó el pasado, corte. Eso lo hizo el presidente pasado, eso sí lo hizo él. No, bueno, Max, Eso todos somos seguimos uno, hablando güey. aquí, gracias. Ya está, muchísimas Volvemos. gracias, Juan. ¿No? Sí.